Dios le bendiga, hermanos. En la primera sesión estuvimos hablando acerca del perfil de la oposición y dijimos que era importante el entender la oposición para así poder saber cómo responder a sus ataques o a sus preguntas. Y no importando el trasfondo cultural, religioso, socioeconómico ni académico, la Biblia describe al inconverso de la misma manera. Esto es de suma importancia porque simplifica nuestro entendimiento. Todos son iguales delante de Dios, o muertos en el pecado o vivos en Cristo. Por lo tanto, la Biblia describe al inconverso o al que está muerto en el pecado de dos maneras. El inconverso es necio. Y cuando la palabra habla acerca de la necedad, no se está refiriendo a una necedad intelectual como tal, sino a una necedad moral que afecta el intelecto. El inconverso es necio porque rechaza el principio de la real sabiduría que es Cristo. De manera que no importando cuán académico el inconverso sea, su entendimiento acerca de Dios y de la verdad nunca va a ser acertado porque su razonamiento está entenebrecido. El inconverso también no solamente es necio, pero está prejuiciado en contra de Dios. La mayoría de sus argumentos no están basados en investigación o en evidencia, sino que en conjeturas o en suposiciones prejuiciales. ¿Por qué? Porque la mente del inconverso, hermano, está prejuiciada en contra de Dios. Sus argumentos, en su mayoría, se basan en probabilidades o en conjeturas y no en objetividad. Y creo que cabe recalcar, hermanos, que cuando hablamos de oposición, estamos hablando de todo tipo de oposición. Estamos hablando del inconverso, estamos hablando del agnóstico, estamos hablando del supuesto ateo, estamos hablando del filósofo secular, estamos hablando del panteísta, del musulmán, del budista, del hindú, del católico romano, del mormón, de aquellos cristianos que basan su profesión solamente en el mero hecho de que hicieron una oración un día, pero su vida contradice su profesión. Estamos hablando del casi cristiano, como lo llamaba el gran ministro inglés Matthew Mead, que va a la iglesia, pero su vida es vivida como la vida de un pagano. Estamos hablando de estas personas también, hermanos, porque la Biblia cataloga a los casi cristianos como inconversos. Estamos hablando también del hereje, que usa la palabra para sus propios fines egoístas. En fin, el término oposición es dado a todos aquellos que se oponen a la verdad de Dios de una manera u otra. Por lo tanto, con tal perfil, ¿cómo entonces debemos responderle a la oposición? Como mencionamos la vez pasada, la Biblia nos muestra una metodología doble. En el libro de Proverbios 26, 4 al 5, vemos que no debemos responder. Dice, no respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también con él. Y también nos dice, responde al necio según su necedad merece, para que no sea sabio ante sus propios ojos. Y como dijimos en la primera sesión, nosotros no debemos responder al necio según lo que él demanda, porque su fin es inútil. Y a la misma vez debemos usar la oportunidad para demostrarle al necio la incoherencia de su cosmovisión y cómo su necedad lo contradice. Y una vez, hermanos, hagamos esto, entonces podemos mostrarle la grandeza y la gloria de nuestra fe. ¿Por qué? Porque nuestra fe es la única cosmovisión que puede contestar las preguntas más fundamentales de nuestra existencia sin tener que tomar prestado de otras cosmovisiones, porque el dueño, hermanos, de nuestro razonamiento, el dueño de nuestro intelecto y de nuestra fe es el creador del universo. Por lo tanto, para nosotros poder seguir el principio que encontramos en el libro de Proverbios, es necesario que construyamos una fundación adecuada.
Tenemos que construir unos bloques que nos ayudarán a desarrollar un marco bíblico sólido para destruir argumentos, conjeturas, prejuicios, opiniones, especulaciones y suposiciones que se levantan en contra del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra fe. Y quizás, hermano, cuando escuches la palabra destruir, quizás cuando me escuches decir destruir, pienses que estoy utilizando una palabra o un lenguaje bastante fuerte. Y es así, porque nuestra meta no es argumentar ni tampoco callarle. Que nuestra meta no es argumentar, pero que nuestra meta es callarle la boca a la oposición para así poder abrirle la puerta a la evangelización. ¿Y cómo es, hermanos, que nosotros le callamos la boca a la oposición? Destruyendo sus argumentos. Y quiero que escuchen bien eso, hermanos, porque de la manera que nosotros le callamos a la boca a la oposición es a través de la destrucción de sus argumentos. Y el apóstol Pablo nos comanda a que destruyamos los argumentos de la oposición. Si van conmigo al libro de Segunda de Corintios, capítulo 10, verso 3 al 6, mira lo que dice. Pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Para la destrucción de fortalezas, hermanos. ¿Y qué dice luego? Destruyendo especulaciones y ¿qué? Y todo razonamiento altivo que hermanos, que se levanta en contra del conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo y estando preparados para castigar toda desobediencia cuando la obediencia de ustedes sea completa. Y el lenguaje que Pablo utiliza en este pasaje es un lenguaje de guerra. No nos presenta a un Pablo que está tímido, sino que nos presenta a un Pablo que es audaz. Inclusive la palabra destruyendo, que en el griego es la palabra kataireo, es la misma palabra que Pablo utiliza en el libro de Hechos capítulo 13 verso 19 cuando se refiere a Dios destruyendo las 7 naciones en la tierra de Canaán. Así que, hermanos, no debemos responderle a la oposición según su necesidad, pero tenemos que responderle a la oposición para demostrarle la necedad de su argumento. Y en nuestra defensa, hermanos, nosotros somos comandados por Dios a destruir argumentos, conjeturas, prejuicios, opiniones, especulaciones, suposiciones que se levantan en contra de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra fe. Y también debemos llevarlos cautivos en obediencia a Cristo. Llevarlos cautivos a la obediencia de Cristo. Ese es el mandato, hermanos. Ese es el comando. Y ya, hermanos, que tenemos este principio claro, ya que tenemos una disposición de defensa clara, entonces construyamos el primer bloque. Y quiero que presten mucha atención. El primer bloque tiene que ser el entender lo que es una cosmovisión. El primer bloque es el entender lo que es una cosmovisión. Es importante, hermanos, entender que toda persona tiene una cosmovisión. La oposición tiene una cosmovisión. Usted y yo también tenemos una cosmovisión. Ahora, ¿qué es una cosmovisión? Una cosmovisión, hermanos, es una red de presuposiciones que muchas veces no son examinadas. Son presuposiciones, muchas veces sin examinarse, que interpretan todo aspecto de nuestra experiencia humana. Son el lente a través del cual toda experiencia humana es juzgada. Y lo que tenemos que entender, hermanos, es que toda persona actúa, piensa, habla, analiza, interpreta de acuerdo a su cosmovisión. Pero toda cosmovisión está basada, hermanos, en presuposiciones. Ahora, la pregunta es esta. ¿Qué es una presuposición? Una presuposición, hermanos, es una suposición básica
a través del cual opiniones son formadas. Pero no son cualquier tipo de suposiciones. Estamos hablando de un compromiso personal en el nivel más básico de nuestras creencias. Y usualmente estas suposiciones representan la mayor autoridad en el pensamiento de una persona, al punto de que todo ser humano, hermanos, todo ser humano trata estas presuposiciones como algo que no es negociable y que no necesitan ser revisadas. Por lo tanto, estas suposiciones están tan escondidas, hermanos, en nuestra mente, en nuestro interior, que no las cuestionamos. Pero dependemos de ellas de manera automática para nosotros poder así interpretar la realidad que nos rodea. Estas presuposiciones gobiernan la manera de pensar y guían nuestras respuestas. Déjeme darle un ejemplo que quizás suene un poco cómico, pero yo creo que tiene mucha relevancia. Es un ejemplo para poder explicarles de una manera un poco más detallada y sencilla lo que una presuposición es. ¿A cuántos de ustedes se les enseñó cuando chiquito que el mojarse en la lluvia produce un resfriado? La realidad es que esto no produce un resfriado. Un resfriado es producido por un virus y no por la lluvia. Más sin embargo, esta presuposición cultural es repetida tantas veces que se convierte en una creencia, dando por cierto algo que no es verdad. ¿Por qué es esto importante, hermanos? Preste atención. La mayoría de las suposiciones que forman la cosmovisión del ser humano están basadas en ideas que no han sido examinadas y muchas veces, en el caso del inconverso o de la oposición, fundamentadas en mentiras. Por lo tanto, nuestra meta, escuche bien, nuestra meta es apuntar a esas presuposiciones, ya que éstas representan la fundación de su cosmovisión. Así que no solo debemos entender que la oposición es necia y que la oposición está prejuiciada en contra de Dios, pero también entender que para poder responder a sus ataques es necesario saber que sus argumentos están basados en una cosmovisión que está fundamentada y arraigada a suposiciones que no han sido examinadas ni puestas a la prueba. De manera que nuestra meta, escuchen bien, hermanos, nuestra meta es identificar esas presuposiciones, perforarlas con la verdad, para que así el inconverso pueda descubrir la necedad de su argumento. Y esto, hermanos, es lo que Proverbios quiere decir cuando nos comanda que le contestemos al necio de acuerdo a su necedad, para que no sea sabio ante sus propios ojos. Y es esta la manera, hermanos, que nosotros destruimos todo argumento que se levanta y que se levante en contra del conocimiento de Dios. Nosotros identificamos esas presuposiciones, las perforamos con la verdad y le demostramos a la oposición la necedad de su argumento. Más adelante, hermanos, cuando lleguemos a la aplicación de todo lo que vamos a estar aprendiendo en esta clase, veremos el cómo llevar esto a la práctica, pero por ahora solo quiero establecer el fundamento. Hoy comenzamos a hablar del primer bloque que necesitamos construir para desarrollar una fundación adecuada para así poder contestarle a la oposición. Hablamos de lo que es una cosmovisión y cómo esta afecta los argumentos y especulaciones de la oposición. Pero, hermanos, una vez destruyamos el argumento de la oposición, necesitamos mostrarle el por qué nuestra cosmovisión es superior a la de ellos. Y esto, hermanos, es lo que estaremos discutiendo en nuestra próxima sesión. Dios le bendiga.